Secretos de Estado. De Truman a Kennedy. Washington, la capital de los Estados Unidos. Aquí transcurren las tres partes de esta película, centradas en la Casa Blanca. La Constitución de los Estados Unidos convierte al presidente de este país en el hombre más poderoso del planeta. El aumento del número de empleados de la Casa Blanca es pasmoso. De 3 secretarios y 3 consejeros en 1928 a 650 con Bill Clinton. Durante la presidencia de Richard Nixon el número alcanzó la cifra astronómica de 5.000. A uno de sus lados, a 50 metros de la Casa Blanca, se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional, que a lo largo de los años se ha convertido en el centro decisorio de la política exterior de los Estados Unidos. En el otro lado, el Departamento de Defensa, también conocido como el Pentágono. Es una auténtica ciudad con sus propias estaciones de metro y líneas de autobús. Es el corazón de las fuerzas estratégicas estadounidenses y desde aquí se controlan 302 bases militares ubicadas en el extranjero. En la otra parte de la ciudad se halla el Departamento de Estado, que se ocupa de los asuntos exteriores. Es la sede de la diplomacia de Estados Unidos y ejecuta las políticas que deciden el presidente y la Secretaría de Estado. Y en las afueras de Washington, la sede de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, una fortaleza impenetrable. El destino del mundo se decide dentro de este perímetro, una estructura de poder creada en la década de los 40 por Harry Truman, que se convirtió en abril del 45 en el 33º presidente de los Estados Unidos. El 12 de abril de 1945, Truman recibió una llamada urgente de la Casa Blanca. Roosevelt lo había designado vicepresidente solo porque quería una figura gris y complaciente que no le hiciera sombra. Roosevelt acababa de fallecer de una hemorragia cerebral. Todos los consejeros aguardaban a Truman en el despacho oval. Con timidez preguntó: ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? ¿Qué podemos hacer nosotros por usted, señor presidente? La repentina muerte de Roosevelt hizo de Truman el centro de la atención pública durante al menos los 4 años siguientes. Tenía más de 60 y nunca había ambicionado la presidencia. En la Casa Blanca se le conoció como el presidente por accidente. Roosevelt había prescindido totalmente de su vicepresidente, a quien no había encomendado tareas específicas y a quien nunca confió secretos de Estado. Nunca le informó de los resultados de la conferencia de Yalta. El papel de Truman se limitaba a la organización de cenas oficiales, dar la bienvenida a los visitantes y estrechar manos. Roosevelt tomaba todas las decisiones relativas a la política exterior de Estados Unidos en solitario. Era a la vez jefe de Estado, del Ejecutivo, responsable de asuntos exteriores y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Truman descentralizó el poder presidencial y creó una nueva estructura en la que el secretario de Estado era clave. También se creó la Secretaría de Defensa con sede en el Pentágono. Truman también fundó la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Y para terminar, la piedra angular de la nueva estructura: el Consejo de Seguridad Nacional, un auténtico Estado dentro del Estado. Truman había diseñado un nuevo sistema que se prolongaría hasta nuestros días. Harry Truman permaneció en el poder hasta enero del 53. Su sucesor, el conservador Dwight Eisenhower, siguió la vieja escuela de la política rodeándose de consejeros ancianos y experimentados. Esta imagen acartonada sería barrida por el nacimiento del mito de Kennedy. Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? Then cast your vote for Kennedy and... A sus 43 años de edad, John Fitzgerald Kennedy fue el presidente electo de los Estados Unidos más joven de la historia del país. El despacho oval se convertiría en sede de confrontaciones entre las cabezas de los distintos departamentos. Un nido de ambiciones donde todos se afanaban por convertirse en el favorito presidencial.
Kennedy reunió en torno a sí un excepcional equipo de intelectuales, profesores de ciencia política, historiadores, economistas y periodistas. Fueron conocidos como los mejores y los más brillantes. Entre ellos, el profesor de historia de la Universidad de Harvard, Arthur Schlesinger. Cuando John Kennedy me designó como uno de sus ayudantes especiales, le dije, como historiador, esta es una oportunidad única para ver cómo se hace la historia. Pero no estoy del todo seguro de qué tendré que hacer como ayudante especial. A lo que él respondió, yo tampoco estoy del todo seguro de qué tendré que hacer como presidente. Por primera vez, estos consejeros, conocidos como los hombres del presidente, ejercerían una influencia mayor que la de los cargos electos de los poderes del Estado. Éramos un grupo joven y de perfil académico, a diferencia de nuestros homólogos de presidencias posteriores, que parecían provenir de un nido de serpientes. Representábamos la escoba que todo lo barría. Pensábamos que Eisenhower había dado la impresión de que los Estados Unidos era un país viejo dirigido por viejos. El presidente Kennedy representaba una nueva generación. Theodore Sorensen se convirtió en el asesor personal del presidente en asuntos exteriores. Él escribía los discursos de Kennedy y acuñaría las palabras y frases que llegaron al corazón de la gente. Kennedy encontró en Sorensen su propia voz. Entre mis labores figuraban no solo aconsejar y ayudar en asuntos legislativos y en la formulación de políticas, sino también ayudarle a plasmar sus palabras en discursos, escritos y mensajes. Sorensen fue sin duda el principal redactor de discursos. Fue él quien compuso los mejores discursos. Y creo que aquel "no preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por vuestro país", fue algo típico de Sorensen. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Nunca he reclamado la autoría de los discursos de John Kennedy. Simplemente trabajaba ayudándole a componerlos. And therefore, as a free man, I take pride in the words, "Ich bin ein Berliner." Una noche mi esposa y yo estábamos cenando mientras él practicaba. Y estaba muy irritado por el hecho de no tener un buen acento. Ben Bradlee, futuro editor jefe del diario The Washington Post, era por entonces reportero de la revista Newsweek. Enseguida se convirtió en consejero y confidente extraoficial de Kennedy. No fui consejero de Kennedy. Era una caja de resonancia, creo. Alguien con quien él probaba sus ideas. Pero no fui consejero en el sentido estricto de la palabra. A veces Kennedy le decía algunas cosas a Ben Bradlee a propósito porque quería que se publicasen. Si quería contarme algo que yo no podía publicar, me lo decía. Esto no lo puedes usar. Y a continuación me lo contaba. A menudo también decía, asegúrate de usar esto. Richard Helms, el vicedirector de la CIA, se dio cuenta de que muchos de los artículos de Bradlee eran conversaciones literales que él mismo había mantenido con el presidente. Convencido de que la relación entre los dos constituía una amenaza para la seguridad, exigió a Newsweek que trasladase a Bradlee lejos de la Casa Blanca, pero su petición no fue escuchada. Eran amigos y todo eso, y yo supongo que Bradlee se enteró de lo que yo hacía. Pero después de todo, si Kennedy quería hablar con Bradlee, estaba hablando con un periodista, y lo más probable es que la información terminase en la prensa. Esos eran problemas de Helms y de Kennedy, no míos. Yo era un buen patriota. Creo que Helms estaba chiflado, tocado del ala. Eisenhower había nombrado al presidente de General Motors como su secretario de defensa, convencido de que un hombre capaz de organizar a decenas de miles de empleados en la mayor empresa del país sería un jefe de las Fuerzas Armadas ideal. Esa idea también atrajo a Kennedy, quien preguntó a sus consejeros ¿cuál es la mayor empresa del país después de General Motors? Ford, respondió Ben Bradlee. Kennedy descolgó el teléfono e invitó a Robert McNamara, el presidente de Ford, a unirse a su equipo como secretario de defensa. In Washington, Senator Kennedy announces his choice for Secretary of Defense, Robert McNamara.
who was recently named president of the Ford Motor Company and who gives out potential earnings of $3 million. I accept my full duties with the Defense Department with a tremendous sense of challenge, with full confidence in the ability of President-elect Kennedy to lead this nation forward. Insistió en que fuera secretario de Defensa y yo le dije, bueno, tampoco estoy cualificado para ese puesto, pero lo haré si me permite nombrar a las personas más sobresalientes del país independientemente de su afiliación política, ya sean demócratas o republicanos, y sin interferencias de la Casa Blanca. Y si me permite ser el único juez con poderes para nombrar a todos los altos cargos de defensa, que seleccionaré entre lo que voy a llamar los mejores y los más brillantes. Me dijo que sí y nunca faltó a su palabra. Salí de la reunión con una sensación casi de miedo, de preocupación. Temor es seguramente una palabra inadecuada. Preocupación. Eso es lo que sentí, una tremenda sensación de responsabilidad. La gran pregunta era, ¿seré capaz de cumplir? John Kennedy sentía el mayor respeto y la mayor admiración por Bob McNamara. Le gustaba su forma de pensar y la forma en que expresaba sus posiciones. Kennedy le confió a Sorensen: esta mañana pillé a McNamara leyendo un libro de Teilhard de Chardin. Creo que hemos puesto a un intelectual a cargo del Pentágono. No sé si deberían llamarme intelectual, pero es cierto que un día Kennedy me preguntó qué estaba leyendo y yo le dije que a Teilhard de Chardin, porque me gustaban mucho sus escritos. Él respondió: Dios mío, nunca habría esperado eso de ti, eres un auténtico intelectual. Kennedy nombró vicepresidente al senador de Texas, Lyndon B. Johnson. Como humilde profesor de escuela de origen pobre, Johnson se sintió excluido del círculo esnobista y adinerado al que pertenecía Kennedy. Universidades como Harvard y Yale parecían de otro planeta. La elección de Kennedy había sido una maniobra política. Necesita el voto del estado de Texas para asegurar su elección, que ganó frente a Nixon por un margen muy estrecho, 100.000 votos de un total de 60 millones. Johnson era un hombre con una energía tremenda, pero la vicepresidencia es un trabajo vacío. El vicepresidente no tiene nada que hacer. Creo que estaba un poco apartado. En este país la vicepresidencia no es un gran cargo, así que creo que se sentía resentido contra la gente de Kennedy. Pensó, yo creo que de forma equivocada, que Kennedy tenía un gran estilo y él sentía envidia de aquel estilo. Era un hombre inseguro, y esa inseguridad se reflejaba en su sensación de estar siendo despreciado por el personal de Kennedy. Pero nosotros no le despreciábamos. Kennedy y Johnson se llevaban a la perfección, se caían bien. En cambio, Robert Kennedy y Lyndon Johnson no se cayeron bien. Sufrían una especie de rechazo químico, el uno por el otro. Kennedy había colocado a su hermano Robert a la cabeza del Departamento de Justicia, pero enseguida Bobby se convertiría en la mano derecha del presidente. En sus memorias Johnson escribió: es inútil preguntar quién era el consejero más escuchado. Era su hermano Bobby. Estaba muy próximo a Bobby. Bobby Kennedy era su número uno. Creo que los miembros del gabinete reconocieron que la relación entre el presidente y su hermano era necesariamente más íntima que la del presidente y cualquier otro miembro del Ejecutivo. Había 3 o 4 asesores especiales, casi media docena, con acceso inmediato al presidente y, como no, su personal de apoyo, las secretarias y demás. Alexander Haig, futuro comandante en jefe de la OTAN y secretario de Estado de los Estados Unidos, era asesor militar en el Pentágono. El presidente Kennedy se oponía a las reuniones con el personal del Consejo de Seguridad Nacional y a las presentaciones formales en las que se sopesaban los pros, los contras, los riesgos. Le gustaban las reuniones rápidas, así que formó un ejecutivo en cuyos puntos neurálgicos colocó a su gente, de forma que cuando quería la respuesta a alguna pregunta, siempre obtenía la que quería oír, porque esas personas siempre le daban la respuesta que le gustaba.
Recuerdo que una noche cené en la Casa Blanca. Sorensen y Bundy entraron para hablar de algo con el presidente. Cuando se fueron, Kennedy nos dijo: no se puede competir con la inteligencia.